Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén súper bien y listos para otro vídeo lleno de chisme, noticias y por supuesto, mucho entretenimiento. Hoy tenemos un tema que, madre mía, va a dar muchísimo de qué hablar. Si el título los atrajo, prepárense porque la bomba es grande. Hoy vamos a sumergirnos en el escandaloso mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que si son fans de las series turcas, seguramente ya conocen de sobra. Y lo que vamos a analizar hoy es, una posible guerra legal. Sí, escucharon bien. Una guerra legal entre dos de las estrellas más queridas y mediáticas de Turquía. Así que si quieren saber todos los detalles, no se muevan de sus asientos porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, ya saben, si son nuevos por aquí, por favor, no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre estamos al día con las últimas novedades del mundo del espectáculo. Suscríbanse que es gratis y me ayudan muchísimo. Gracias. Bueno, ahora sí, vamos a lo que nos concierne. Hande Erçel y Kerem Bürsin, ¿quiénes son? Para los que no los conozcan, déjenme refrescarles la memoria. Hande es una actriz turca bellísima, talentosa y conocida mundialmente por su papel en la exitosísima serie Love is in the Air, donde compartió pantalla y también la vida real con Kerem Bürsin. Kerem, por su parte, es un actor turco-americano, muy atractivo con una carrera sólida tanto en Turquía como en Estados Unidos. Juntos en Love is in the Air, formaron una pareja que conquistó los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Su química era innegable y su romance traspasó la pantalla, convirtiéndose en una de las parejas más populares del momento. Todo era perfecto, hasta que, como suele suceder en estos casos, el cuento de hadas llegó a su fin. Y aquí es donde la historia se pone interesante porque, al parecer, la ruptura de Hande y Kerem no fue tan amistosa como podríamos haber imaginado. Los rumores de una posible fricción entre ellos comenzaron a circular hace tiempo. Al principio se hablaba de desacuerdos sobre su vida personal, sobre la presión mediática, y sobre la diferencia de opiniones respecto a sus carreras profesionales. Pero, ¿qué nos lleva a pensar en una posible guerra legal? Bueno, para empezar, hay que hablar de ciertos detalles que han ido saliendo a la luz en los últimos meses. Y es que tanto Hande como Kerem, y sus respectivos equipos, han estado moviendo sus fichas en el tablero del mundo legal. ¿A qué me refiero? A abogados, a demandas, a comunicados ambiguos. Todo eso que nos hace pensar que algo serio está pasando detrás de bambalinas. Uno de los puntos clave que alimenta esta teoría es la gestión de su imagen y el control de información privada. Sabemos que especialmente en el mundo del espectáculo, los famosos tienen mucho cuidado con lo que se publica sobre ellos. Hande en particular es muy celosa de su vida privada, y siempre ha intentado mantener su relación con Kerem lo más alejada posible de los focos. Sin embargo, tras la ruptura, comenzaron a filtrarse ciertas informaciones, supuestamente por parte del entorno de ambos actores. Algunos medios aseguraron que Kerem había sido infiel, mientras que otros acusaron a Hande de ser demasiado exigente y posesiva. Obviamente nada de esto se ha confirmado, pero lo que sí es cierto es que ambas partes se mostraron muy molestas por estas filtraciones. Esta molestia se tradujo en una serie de acciones, sutiles pero significativas, que hoy analizaremos. Ahora, vamos a profundizar en los movimientos estratégicos. Es sabido que tanto Hande como Kerem cuentan con equipos de abogados y publicistas muy potentes. Se dice que después de la separación, ambas partes contrataron a profesionales para proteger sus imágenes y, sobre todo, para controlar la información que se publicaba sobre ellos. Esto es algo muy común en casos de rupturas mediáticas, pero en este caso, la situación parece ser más tensa de lo habitual. Se rumorea que se han enviado cartas de cese y desista, que se han presentado denuncias por difamación y calumnias, y que se están preparando demandas millonarias. Imagínense. Una guerra legal en toda regla. La contratación de estos equipos no es simplemente una medida preventiva, es una inversión estratégica. Los abogados especializados en derecho del entretenimiento son expertos en navegar las complejidades de la fama, los contratos y la privacidad. Su principal objetivo es blindar a sus clientes de daños reputacionales y, si es necesario, buscar compensación por cualquier agravio. ¿Pero por qué llegar a este extremo? ¿Qué es lo que ha pasado para que la relación entre Hande y Kerem haya terminado de esta manera?
Aquí es donde las especulaciones y los rumores se multiplican, y donde la trama se vuelve aún más interesante. Una de las teorías más extendidas es que la ruptura se produjo por diferencias irreconciliables, pero no solo en el ámbito sentimental. Se dice que las ambiciones profesionales de ambos actores chocaron. Ande, en el momento de la ruptura, ya estaba en la cima de su carrera, con varios proyectos en puerta y una creciente popularidad a nivel internacional. Había consolidado su posición como una de las actrices más solicitadas de Turquía y comenzaba a abrirse camino en el mercado internacional, con contratos publicitarios lucrativos y oportunidades en el cine y la televisión. Kerem, por su parte, estaba en un momento de transición, buscando nuevos retos y oportunidades. Si bien su fama era indiscutible, parecía estar en la búsqueda de papeles que desafiaran sus habilidades y le permitieran expandir su horizonte profesional. Al parecer, las decisiones profesionales de cada uno generaron tensiones y desacuerdos, lo que finalmente llevó a la ruptura. Esta divergencia en sus objetivos y prioridades podría haber creado un ambiente de competencia y resentimiento, especialmente si sentían que sus carreras se estaban desarrollando en direcciones opuestas. Otra teoría, que añade una capa de misterio a la situación, apunta a un posible acuerdo de confidencialidad que habrían firmado al inicio de su relación. Un acuerdo que, al parecer, no se ha respetado. ¿Qué quiere decir esto? Que supuestamente se filtraron informaciones privadas que deberían haber permanecido en secreto, y eso habría desencadenado la furia de ambos actores. Este tipo de acuerdos son muy comunes en el mundo del espectáculo, y su incumplimiento puede acarrear graves consecuencias legales. Los acuerdos de confidencialidad son herramientas legales que protegen la información sensible. Si existió un acuerdo entre Hande y Kerem, es probable que incluyera detalles sobre su vida personal, sus finanzas y sus proyectos profesionales. La filtración de esta información no solo viola la privacidad, sino que también puede causar daños económicos y reputacionales significativos. Si se confirma la existencia de este acuerdo y su posterior incumplimiento, estaríamos ante un escenario legal muy complejo con posibles demandas por daños y perjuicios, y una batalla en los tribunales por la protección de la información confidencial. Y por supuesto, no podemos olvidar el factor económico. Las campañas publicitarias, los contratos, las inversiones. En el mundo de Hande y Kerem, todo es dinero. Y una guerra legal, como ya sabemos, implica gastos, abogados, juicios. Todo eso puede afectar considerablemente el patrimonio de ambos actores. Además está el tema de las marcas y las colaboraciones. Tanto Hande como Kerem son imagen de importantes firmas, y cualquier escándalo o conflicto legal podría afectar su imagen pública y, por lo tanto, sus contratos. El impacto económico de una guerra legal en este caso podría ser considerable. Además de los honorarios legales, los juicios y las disputas legales pueden desviar recursos financieros y restar tiempo valioso que podrían dedicarse a proyectos creativos y oportunidades de negocio. Pero, ¿qué pruebas tenemos de esta posible guerra legal? Hasta el momento la información es muy limitada, y las pruebas son escasas. Sin embargo, hay ciertos detalles que nos hacen sospechar. Por ejemplo, el hermetismo de ambos actores. Tanto Hande como Kerem han evitado a toda costa hablar del tema en público. No han concedido entrevistas, no han hecho declaraciones, y han mantenido un perfil muy bajo en las redes sociales. Esto es muy inusual en ellos, y suele ser una estrategia para evitar polémicas y proteger sus intereses legales. El silencio en este contexto es una herramienta poderosa. Al evitar cualquier comentario público, Hande y Kerem evitan dar munición a sus oponentes y protegen la información que podría ser utilizada en su contra en un futuro proceso legal. También hay que destacar el papel de sus abogados. Se sabe que ambos actores han contratado a despachos de abogados muy prestigiosos, especializados en derecho del entretenimiento. Estos abogados, por lo general, son muy discretos y evitan a toda costa que sus clientes se vean involucrados en escándalos mediáticos. Su trabajo es proteger la imagen y los intereses de sus clientes, y en este caso, parece que están haciendo un trabajo impecable. La elección de abogados de alto perfil es un claro indicio de la seriedad de la situación. Estos profesionales no solo tienen experiencia en litigios, sino que también cuentan con las conexiones y los recursos necesarios para manejar casos mediáticos complejos y proteger la reputación de sus clientes. Otro detalle importante es el cambio de actitud de algunos de sus amigos y conocidos. Al principio, muchos de ellos se mostraban a favor de la reconciliación y defendían la imagen de ambos actores.
Sin embargo, con el tiempo se han ido distanciando y han evitado hablar del tema. Esto podría indicar que han sido advertidos por los abogados de no hacer declaraciones, o que han recibido órdenes de mantener la boca cerrada. El silencio de los amigos y conocidos es un claro indicio de que la situación es delicada. Es probable que hayan sido contactados por los equipos legales y se les haya pedido que eviten cualquier comentario que pueda complicar el proceso legal. La lealtad, en estos casos, puede ser un arma de doble filo, y los abogados buscan minimizar cualquier riesgo de filtraciones o declaraciones perjudiciales. Y por último, pero no menos importante, están las redes sociales. Aunque Hande y Kerem no han hablado directamente del tema, sí han publicado algunos mensajes enigmáticos en sus cuentas de Instagram. Mensajes que para muchos han sido interpretados como indirectas y dardos envenenados. Obviamente no podemos asegurar que estos mensajes estén relacionados con la supuesta guerra legal, pero sí es cierto que han generado mucha expectación y debate entre sus seguidores. Las redes sociales en este contexto se convierten en un campo de batalla sutil pero efectivo. Los mensajes enigmáticos y las indirectas pueden ser una forma de expresar frustración, de enviar señales a la otra parte o incluso de influir en la opinión pública. Sin embargo, también pueden ser utilizados como pruebas en un futuro proceso legal, por lo que los abogados deben estar muy atentos a cualquier publicación que pueda perjudicar a sus clientes. Para comprender mejor la magnitud de esta posible guerra legal, es crucial analizar el contexto en el que se desarrolla. La industria del entretenimiento turca, como muchas otras, es un entorno competitivo y despiadado. La fama y el éxito pueden ser efímeros, y la reputación de un actor puede ser destruida en un instante. En este contexto, la protección de la imagen y el control de la información son fundamentales. Los actores, especialmente los más populares, dependen de su imagen pública para mantener su relevancia y sus contratos. Cualquier escándalo o controversia puede tener un impacto devastador en su carrera. Por esta razón, la mayoría de las estrellas de Turquía están muy atentas a lo que se dice sobre ellas y contratan a equipos de profesionales para proteger su imagen y sus intereses. Además, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue especialmente intensa. Su romance en la pantalla se convirtió en un fenómeno social, y su relación en la vida real fue seguida de cerca por millones de personas. La presión mediática, las expectativas de los fans y la constante exposición pública crearon un ambiente de alta intensidad. La ruptura de la pareja inevitablemente generó aún más interés y especulación. Los medios de comunicación y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de rumores y chismes, y la situación se tornó cada vez más delicada. En este escenario, una guerra legal no es solo una posibilidad, sino una consecuencia lógica. La protección de la imagen, la defensa de los intereses económicos y la búsqueda de justicia son los objetivos principales de cualquier litigio. Si se confirma que existió un acuerdo de confidencialidad y que éste fue violado, las consecuencias legales podrían ser significativas. Además, si se demuestra que hubo difamación o calumnias, los actores podrían buscar una compensación por los daños sufridos. Es importante recordar que hasta el momento, todo lo que sabemos sobre esta supuesta guerra legal son rumores y especulaciones. No tenemos pruebas concretas de que Hande Erçel y Kerem Bürsin estén enfrascados en una batalla legal. Sin embargo, los indicios son numerosos y significativos. El hermetismo de los actores, la contratación de abogados de alto perfil, el cambio de actitud de sus amigos y conocidos, y los mensajes enigmáticos en las redes sociales son elementos que sugieren que algo serio está pasando. En cuanto al futuro, la incertidumbre es la constante. Es posible que en los próximos meses salgan a la luz más detalles sobre esta supuesta guerra legal. Es posible que veamos nuevas demandas, nuevos comunicados y nuevas indirectas en las redes sociales. O por el contrario, es posible que todo quede en el olvido, y que Hande y Kerem decidan enterrar el hacha de guerra y seguir adelante con sus vidas. Lo único que podemos hacer es esperar y estar atentos a las noticias. Para entender mejor los posibles escenarios que podrían desarrollarse, consideremos algunas de las posibles consecuencias de una guerra legal entre Hande y Kerem. Daños reputacionales un juicio prolongado y mediático podría dañar la imagen de ambos actores. La exposición de detalles íntimos y privados, la acusación de infidelidades o comportamientos inapropiados, y las disputas legales en sí mismas podrían erosionar la confianza del público y afectar su popularidad. Las marcas y los patrocinadores podrían reconsiderar sus contratos, y las oportunidades laborales podrían disminuir.
Asterisco 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 daños económicos asterisco asterisco los honorarios legales, las indemnizaciones por daños y perjuicios, y la pérdida de ingresos debido a la disminución de la popularidad podrían tener un impacto significativo en el patrimonio de ambos actores. Las batallas legales son costosas, y los resultados son impredecibles. Asterisco 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 restricciones legales asterisco asterisco si se demuestra que alguno de los actores ha violado un acuerdo de confidencialidad, podría enfrentarse a restricciones legales que le impidan hablar sobre ciertos temas o divulgar información sensible. Esto podría limitar su capacidad para dar entrevistas, participar en programas de televisión, o incluso comunicarse con ciertas personas. Asterisco 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 divulgación de información privada asterisco asterisco en el curso de un juicio, podrían revelarse detalles íntimos y privados sobre la vida de Andy y Kerem. Esto podría incluir información sobre sus relaciones, sus finanzas y sus proyectos profesionales. La divulgación de esta información podría ser humillante y perjudicial para su privacidad. Asterisco 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 impacto en sus carreras asterisco asterisco una guerra legal podría tener un impacto duradero en las carreras de Andy y Kerem. La controversia y la atención mediática podrían desviar la atención de sus proyectos creativos y afectar su capacidad para encontrar trabajo. Los directores, productores y otros profesionales de la industria podrían ser reacios a trabajar con ellos, por temor a asociarse con una imagen negativa. Asterisco 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 posible reconciliación asterisco asterisco aunque parezca improbable, existe la posibilidad de que Andy y Kerem lleguen a un acuerdo y pongan fin a la disputa legal. Esto podría implicar una disculpa pública, una compensación económica, o incluso una promesa de no hablar sobre el tema en el futuro. Sin embargo, la reconciliación no siempre es posible, especialmente si la relación ha sido dañada irreparablemente. En resumen, la situación entre Andercel y Kerem Bürsin es compleja y delicada. Los rumores de una posible guerra legal son cada vez más fuertes, y aunque no tenemos pruebas concretas, sí hay suficientes indicios para sospechar que algo serio está pasando. La gestión de su imagen, los movimientos estratégicos de sus equipos, el hermetismo de ambos actores, y las posibles motivaciones detrás de la ruptura, nos hacen pensar que la separación no fue tan amistosa como se creyó en un principio. En última instancia, el desenlace de esta historia dependerá de muchos factores, incluyendo la voluntad de Andy y Kerem de llegar a un acuerdo, la evidencia que se presente en un posible juicio, y la decisión de sus abogados de proteger sus intereses. Lo que sí podemos asegurar es que esta situación mantendrá a la audiencia en vilo, y que los próximos meses serán cruciales para conocer la verdad detrás de esta supuesta guerra legal. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. La verdad es que la historia entre Andy y Kerem es fascinante y llena de misterios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que realmente hay una guerra legal en marcha? ¿O todo es una simple estrategia para generar más atención mediática? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Si les gustó, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan un montón. Y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Hasta la próxima. Chao.